Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estoy contenta y ya estoy recuperada y bueno, espero que WA 54 también van a darse cuenta por qué se alivia WA 54, pero hasta que lean el libro. Ya está, pero Amazon hace algo, lo sube y dice, todavía, espérense, vayan viendo, crea la expectativa. Entonces ya pueden verlo en la tienda de Amazon. Y claro, quiero compartirles pantalla porque estoy contenta. El cuarto libro ha surgido y ya está ahí. Y eso me hace muy, muy, muy feliz. Esa letra me encanta, me fascina elegir esa letra para las portadas. Si lo han notado, por lo general elijo esta letra. Tomar decisiones y avanzar para sembrar el futuro. ¿Sí? Ese es el título, está en inglés. En un rato más voy a elaborar el que está, no, está en español. En un rato voy a elaborar el que está en inglés. Avanzo hacia el siguiente nivel. Hemos notado que para el planeta Tierra, el descubrimiento de ese sitio al que han nombrado Hadarian los ha esperanzado a hacer cambios vitales en sus propios comportamientos. La sobrevivencia se vuelve un tema de gran importancia, tanto para los terrícolas como para los hadarianos. Pero el mundo de todos ellos, como humanos, siente una fuerte necesidad de expresar su valentía para preservar lo que han edificado a lo largo de los siglos. Esto es parte de la introducción. No todas las historias se califican con el mismo filtro. Ahora, el logro de crear una nueva civilización se focaliza de una forma especial, por sobre todas las cosas, del valor de la preservación y el cuidado del medio ambiente. Ellos aprendieron desde la Tierra el costo-beneficio del cuidado del medio ambiente. Ya no es algo que le pertenezca a los programas de las organizaciones ambientales. Se ha convertido en una preocupación por la supervivencia. Recordemos el momento en que BOA 54 está empeñado en preservar sus recursos reproductivos. Esto sucede en la primera obra, no por vanidad o conquista, sino como parte de una imperiosa necesidad, más allá de dejar huella en la población mundial, que podría ser mermada catastróficamente. Y él se siente responsable de la encomienda que le ha sido dada, preservar a la humanidad. En esta obra notarán algunos términos de índole médica. Los he utilizado como herramienta contundente de expresión de lo que sucede con el cuerpo humano en condiciones alteradas o ante situaciones no usuales. El objetivo central es crear un análisis comparativo por parte del lector de lo que somos en condiciones vitales y lo que hacemos con nuestro cuerpo cuando no todo lo que nos rodea puede ser favorable y pese a ello lucharemos por preservar la vida. Es solo estos 3 párrafos los que están en la presentación. Ustedes si entran a Amazon ya los pueden ver y pues a mí me da muchísimo gusto poderles hablar de esta obra porque ahora sí que me puse a llorar, como se los dije ayer. Es una obra muy sensible, una obra de lucha, una obra de no dejarnos caer, de pensar que a pesar de la adversidad tenemos que respetar al otro. En este caso es el planeta, desconocido para ellos en un momento determinado de la historia, lo que es Hadarian. El planeta los recibe, pero el planeta les indica a partir de sus propios elementos endémicos, les indica a ellos la forma como quiere ser tratado. Y esto es fundamental, porque tú no vas a llegar a un lugar, tocas el timbre y esperas una cubetada de agua fría, ¿no? Claro que no. Y lo mismo el planeta de una manera sumamente sutil, como solamente la vegetación y los pequeños seres vivos de ese planeta lo podían lograr. Y ellos lo comprenden. Además, ellos están entrenados, ellos como asgardianos en Hadarian, están entrenados a preservar la vida, por una parte, y a reconocer el valor de la vida en cualquier parte del vasto universo.
Y estoy contenta, creo que se nota que ya me estoy aliviando. Y además estoy muy contenta porque pude terminar con todo ese problema de enfermedad que vino a mí, terminar el libro. Fue un reto y al mismo tiempo una herramienta. La herramienta de mi propia enfermedad me hizo contemplar ese mundo caótico en el que ellos están luchando por sobrevivir. Y no caótico porque los ataque, sino por la falta de recursos, por la necesidad de preservarse y por situaciones que no les voy a contar, que son precisamente las que me hicieron llorar. Lo van a detectar inmediatamente cuando lo lean. Ujú. Bien, pues gracias. Esto es Letras Creativas. Recuerden mi nombre, Ariadne Gallardo Figueroa. Hasta la próxima.